Estamos compartiendo los secretos de la Kabbalah. Muy buenos días, nuevamente aquí comenzando un nuevo ciclo de los secretos de la Kabbalah desde Radio Dakota 104.7. Gracias a toda la audiencia que está sintonizando nuestro programa hoy aquí a la mañana. Les dije buenos días Javier. Buen día, ¿cómo estamos todos en casa? Seguramente están bien, están contentando que están bien y están allí acomodándose, tomando papel y lápiz como siempre les recomendamos para escucharnos y tomar nota. Venimos ya con un ciclo de cursos durante enero que se va a extender seguramente a febrero. Hay mucha información y las clases no vamos a dejar de cortar en nuestro ciclo por haber dicho que era enero. Por supuesto, continuaremos en febrero contándoles y continuando con nuestro curso. A todos los que están del otro lado, siempre les cuento, en nuestra portal www.kabbalahaplicada.com pueden acceder y bajar los programas que vamos desarrollando. Están los programas desde el inicio del ciclo, así que pueden tomarse tiempo para escuchar nuestro programa de radio y ir actualizándose si es que sintonizan hoy nuestro programa y quieren ponerse al día de lo que venimos desarrollando. Igualmente van a poder estar sintonizándose porque siempre repasamos y estamos poniéndolos al día y haciendo que esto sea algo que puedan seguir diariamente. Javier, en la última clase, el miércoles pasado, hablamos de muchas cosas. Entre esas cosas que hablamos, dejamos una fórmula muy proactiva para que todas aquellas personas puedan ir trabajando. Hablamos de frenar la reactividad, poner un stop y usar esa fórmula para poder empezar a cambiar nuestra conciencia y lograr cambios y transformación en nuestras vidas. Así es, también durante esta semana hemos ido recibiendo mails de distintos oyentes y respecto específicamente a esto hablamos la semana pasada de no hay bien y mal, no hay otra cosa más que lo que en realidad existe en el 99% y lo único que hay es luz, oscuridad, proactivo, reactivo. Entonces esta idea del bien y el mal, lo que está bien para uno puede estar mal para otro, porque lo que importa es lo que es reactivo. Vinimos a este plano físico a transformar nuestra esencia reactiva. Todos tenemos ciertos estímulos, ciertos eventos en nuestras vidas que son los que apretan ese botón que me hacen reaccionar. Para algunos es la comida, para otros son las peleas, para otros es el ego, y para algunos el ego es el ego de querer siempre llamar la atención y hablar en público, y para otros es el ego de no querer llamar la atención y hablar en público por vergüenza o por miedo al error o al no ser aprobados. Pero el hecho es que cada ser humano, de la misma forma que tiene todo un paquete de virtudes para desarrollar y de herramientas con las que llega a este mundo, llega con un paquete de aspectos reactivos que viene a transformar. La pregunta es, mucha de la gente que nos escribió en la semana, una persona en particular nos dice, quiero que sepan que en realidad sé que el formato tradicional de la radio es mandar saludos y poner los nombres de las personas, pero como la mayoría de nuestros emails que entran son específicos a desafíos que la gente está atravesando, o nos dicen, mirá, no me parece por esto, por lo otro, o qué quiere decir esto, porque en mi vida me pasa tal y tal cosa, y la verdad que no nos parece correcto asociarle un nombre a esa... no personalizarlo. Pero hay una persona específicamente que nos escribe esta semana, ayer casualmente, anticipando el programa de hoy, y nos dice, ¿cómo puede ser que antes de escuchar sus programas, y no soy una persona totalmente ajena a lo espiritual, sentía que era una buena persona, ayudo a gente, hago yoga, busco, medito, hago un montón de actividades espirituales y creo que soy buena. Ahora ustedes me vienen y me dicen que eso no es como se juzga si una persona es buena o no, que hay
que lo que se juzga como bien o mal es proactivo o reactivo. Y cuando empiezo a analizar esta fórmula que ustedes me dejaron, me doy cuenta que en la mayor parte de mi vida, dice, soy reactiva. Dice, incluso tal vez el hecho de que voy a hacer yoga 2 veces por semana religiosamente, no es algo que lo hago, es simplemente parte de mi vida, no es algo en donde hay un proceso proactivo de decir, bueno, es una decisión diaria de ir a hacer yoga. Y esto se entiende, es importante entender que si esto fuera un juego donde se suman puntos y el que más puntos suma gana, si ir a la clase de yoga, que a lo mejor al principio me resultaba desafiante y hoy ya lo convertí en parte de mi naturaleza proactiva, en el momento en el que deja de ser un desafío, deja de haber una lucha interna en contra de, qué sé yo, decidí que me voy a levantar a las 6 de la mañana 2 veces por semana para ir a hacer yoga. Los primeros 2 meses, una lucha constante entre la almohada, la sábana y la clase de yoga. Eventualmente lo internalizo y ahora lo puedo hacer fácilmente. Quiere decir que ese aspecto reactivo de fallarme a mí mismo o de querer satisfacer el deseo del cuerpo de seguir durmiendo en lugar de hacer algo que sé que me hace bien, esa naturaleza reactiva que yo tenía en ese aspecto específico, lo conquisté. Con lo cual, deja de sumarme puntos. No, pero hacer yoga está bueno. Sí, está bueno y es una transformación que ya es parte de tu vida. Y no es que hay que dejar de hacerlo. No, por supuesto. No estamos sino hablando de que no puedo sentarme en los laureles de pensar, ahora ya soy espiritual. Si hay todavía algo que me hace reaccionar, tal vez es la persona que hace yoga al lado mío, ¿sí? Que me molesta cómo respira o esto o lo otro. Y tal vez ese empieza a ser el nuevo desafío. Ese empieza a ser el nuevo desafío. Y conquistar ese desafío suma puntos. Porque lo que vinimos a hacer es a transformar nuestra naturaleza reactiva, nuestra parte animal, y empezar a hacernos más humanos. Entonces esta persona me dice, antes de escucharlo a ustedes, desgraciados, yo era una persona buena y espiritual. Desde que empecé a escuchar las clases de Kabbalah aplicada, ¿sí? Los secretos de la Kabbalah acá en Radio Dakota, resulta que no soy tan buena persona. No soy tan... Se mandó con no soy tan buena persona, pero creo que yo entiendo qué quiere decir. Ella en términos cabalísticos, está haciendo el efecto en su vida y está actuando se está dando cuenta de... Descubre en conciencia cómo es que está haciendo lo que cotidianamente hace. Bueno. Y aún así, con el cambio de conciencia, podría estar haciendo lo mismo, logrando que eso sea un desafío. Sí. Si puede... Lo interesante es que la semana pasada dimos la fórmula proactiva y yo realmente le puedo decir a esta persona que esta persona es una persona espiritual porque solo una semana después se le plantea esto en su mente. Al resto de los oyentes que todavía no le pasó, tengo que decirles que eventualmente les va a pasar. Van a empezar a cuestionar qué tan espiritual era antes de tener este conocimiento, antes de recordar estos aspectos de la esencia de la creación. ¿Por qué pasa esto? Y lo traigo... a esta persona le contesté un mail, entonces, pero lo traigo al aire porque creo que es importante que estemos al tanto de que esto va a ocurrir. Porque siempre ocurre. Ravashlag da una analogía, dice si una persona está en un día soleado con una persiana, una de esas persianas de madera por donde pasan apenas algunos haces de luz. Esa persiana americana. Una persiana americana. Y el sol está brillando contra esa ventana. Si uno se fija en los haces de luz, va a ver que hay tierra en el ambiente. Nosotros constantemente respiramos partículas de tierra y cosas que están suspendidas en el aire, que no las vemos. Ahora, si bien el aire que hay alrededor de esa ventana o en esas ranuras de la ventana donde la luz nos muestra
esas pequeñas partículas de tierra flotando en el aire. Sería muy raro que nosotros nos acerquemos al haz de luz y respirar para ver con nuestros propios ojos cómo todas esas partículas de tierra que están volando entran en nuestro cuerpo, ¿sí? Es medio desagradable. Sin embargo, el resto del aire que estoy respirando es exactamente igual. Pero ¿sí? no lo veo. Pero no lo veo. Algo que hay que entender es que nosotros dimos la semana pasada una fórmula, y la fórmula decía: un estímulo externo despierta una reacción, ¿sí? Esa reacción está potenciada por un deseo, y ese deseo es un deseo de satisfacer una necesidad inmediata. Alguien me grita, siento el deseo de defenderme y de gritar de regreso. No sé, estoy haciendo dieta y veo una torta, siento el deseo de... ¿sí? Hay un estímulo externo y inmediatamente el deseo me moviliza a una reacción. El 99,9% de la gente vive a reacción. ¿Por qué? Porque esa es la esencia de la materia. Lo hablamos en las primeras clases, la razón por la cual nosotros no podemos atravesar la materia física, si bien es prácticamente 100% espacio vacío, ¿sí? 99,9% espacio vacío, es porque la esencia de la materia, del átomo, tiene estos electrones que viajan a una velocidad altísima y que están en un constante movimiento reactivo. El átomo no se pone a evaluar si debería de girar los electrones o no. La materia tiene esa esencia reactiva. El ser humano, cuando no aplica conciencia en su vida, sus pensamientos normalmente lo llevan a ser constantemente reactivo. Reactivo para una persona es algo absolutamente único a esa persona. Doy un ejemplo simple. Un empleado en un medio de trabajo, en una oficina, tiene un par, ¿sí? Otra persona en la oficina, otro compañero de trabajo en su oficina que lo irrita, ¿sí? Sobre todo porque esta persona es violenta, ¿sí? Es una persona que es gritón, que a lo mejor, sobre todo si tal vez no es realmente un par, o a lo mejor es un poquito, no es el dueño de la empresa, pero es un superior. O tiene más años en la empresa. O tiene más años. Por alguna razón se siente en ese lugar donde puede tal vez maltratar un poco a alguien. Sujeto A, ¿sí? El maltratador, llega hoy de mal humor al trabajo y maltrata al sujeto B. Si el sujeto B es una persona, iba a decir reactiva, pero vamos a mostrar que los dos son reactivos. Digamos que, con el perdón de la palabra, es una persona calentona, ¿sí? Se enoja. Cuando se encuentra con alguien que le grita, que le empuja esos botones, aprieta esos botones, la persona reacciona y grita, ¿sí? Y se arma la pelea y el día va a ser tenso ¿sí? Y sin duda la persona, incluso el que grita de regreso, a pesar de que en ese momento satisface esa necesidad de defenderse y de gritar y de contestar, lo hace de manera reactiva, con lo cual seguramente el resto del día va a ser un día miserable, ¿sí? En el momento se siente bien porque gritó y contestó, y después se queda temblando, se siente mal, ¿sí? Mismo escenario, sujeto C. Sujeto A llega a la mañana de mal humor, es un superior, y empieza a maltratar al sujeto C. El sujeto C es una persona que tiende siempre en su vida a ser cobarde, a esconderse, a no contestar, a no enfrentar situaciones que tengan algún matiz bélico. Con lo cual, sujeto A le grita y el sujeto B baja la cabeza, se esconde, el sujeto C baja la cabeza, se esconde y hace exactamente lo que su esencia reactiva lo lleva a hacer. Para un cohibirse totalmente. Sí, para un sujeto D que esté afuera viendo esto,
tranquilamente puede pensar que el primero, el sujeto B. A, Bueno, el A. perdón, el B, el gritón, El que se defendió. el que se defendió, pareciera que es un calentón, es esto, es lo otro, no es muy buena persona. En cambio, mira el siguiente, ¿sí? El sujeto C, qué persona espiritual, a pesar de que le gritaron y esto y lo otro, se supo contener, No se peleó. no se peleó. Uno no puede saber lo que pasa en la mente de otra persona y qué es reactivo y qué es proactivo. Por ejemplo, para el primero, lo proactivo tal vez hubiera sido callarse la boca, ¿sí? No gritar, aguantársela, decir, bueno, esto está pasando por alguna razón, es una prueba para mí, todo en mí me dice que grite y que le conteste y que, sin embargo, voy a detener mi sistema reactivo Voy a usar la fórmula. y usar la fórmula. Freno, stop, ¿Sí? Alto, paro al oponente. y escucho lo que la luz tiene para decirme. Rara vez la luz te va a decir, no, sí, andá y gritale, peleate, agarrate a piñas. Rara vez, ¿sí? Si bien al principio de empezar a utilizar esta fórmula, les aseguro que la voz de la luz se va a escuchar muy tenue al lado de la voz del oponente, porque estamos más acostumbrados a oír nuestro sistema reactivo. Pero sin duda, la luz te va a decir que hagas algo. Si actuaste y te retiraste, si no peleaste, vas a tener un día distinto, ¿sí? Por eso la gran ventaja de las herramientas cabalísticas es que no requieren de que alguien crea en ellas, ¿sí? Hay que ir y probarlo y ver si es cierto. El otro tipo, el C, tal vez lo que es proactivo para él, si él cuando está por ir a esconderse y bajar la cabeza detiene su sistema reactivo y dice, no, un segundito, esto es lo que hago siempre, esto es mi reacción. Al detener el sistema reactivo, tal vez lo que escuche que la luz le diga es que se pare y conteste. Enfrente la situación. Enfrente la situación. Y tal vez que hasta grite, ¿sí? Que seguramente si es lo contrario de lo que esta persona normalmente hace, va a causar un impacto, un efecto. Pero el tema es que nadie puede decir sobre otra persona, este es bueno y este es malo, este es proactivo y este es reactivo. No lo sabemos. Solo la persona lo sabe. Ahora, detener el sistema reactivo implica exponerse a la luz. Por primera vez vas a empezar a tratar de escuchar qué es lo que la luz, el 99%, la verdadera realidad, demanda de este momento. Y acercarse a la luz revela nuestra negatividad. De la misma forma que el rayo de luz que atraviesa la cortina muestra partículas de basura que antes no veíamos, el detener el sistema reactivo va a hacer que inmediatamente esa reacción que siempre hago quede expuesta a la luz y seguramente no me va a gustar lo que voy a ver, ¿sí? Porque voy a empezar a tomar control y a estar al tanto de en cuántas situaciones de mi vida no soy yo el que controla la situación, sino es mi mente. Mi mente tira una respuesta para satisfacer la necesidad de ese momento. ¿Y qué termina pasando? La acción que llevo a cabo, posterior a lo que mi mente simplemente me dice, lo que escucho de la emisora de radio del oponente, me mete en problemas. Y después empiezo a darme cuenta que tal vez es así como todo ese caos que está en mi vida lo fui creando y no se siente tan bien. El proceso de tomar responsabilidad y de exponer nuestra negatividad ante la luz, al principio es medio un bajón, pero es el único y verdadero trabajo espiritual que venimos a hacer y es la forma de acercarnos a verdaderamente tener todo aquello que buscamos en nuestra vida. Aquí hay algo también poderoso que acabamos de decir, que tiene que ver con esto de no juzgar a las personas. Al estar cada uno de nosotros entendiendo que el proceso que tenemos que llevar a cabo en esta fórmula de ser proactivo, de frenar nuestro sistema reactivo, como cada uno tiene su propia corrección que hacer, su propia transformación, aquel que está gritando puede ser que esté por primera vez haciendo lo correcto, muchos años haciendo lo correcto, sí. Y tal vez yo desde mi mirada podría estar diciendo, pero este hombre está loco, está gritando, se ha sacado, debe estar nervioso por alguna razón, y tal vez estuvo 50 años de su vida callado, sumiso, en un mundo absolutamente cerrado y cohibido, y por primera vez está exponiéndose y poniendo
no a la otra persona en su lugar, sino a él mismo en el lugar no reactivo, sino corrigiendo la reactividad para ser proactivo en su vida. Hay un pequeño test que uno puede hacer para saber si lo que escuchó, por tenue que sea la voz que uno escucha cuando detiene su sistema reactivo, si es la luz o es el oponente. ¿Cómo se reconocen uno del otro? La luz nunca te va a pedir que hagas lo que es más fácil para vos. Nuestro próximo bloque vamos a estar desarrollando esto que acabamos de escuchar de Javier. Los esperamos, no se mueva Kabbalah. Les quería contar que pueden seguir escribiéndonos a info@kapaplicada.com y bajar nuestro programa en www.kabbalahaplicada.com. Desde aquí de Radio Dakota seguimos desarrollando nuestro segundo bloque. Estábamos hablando de, y dijiste, Javier, antes de cerrar el primer bloque, la luz nunca nos pide que hagamos algo o no nos deja algo cómodo por hacer. Y esto tiene sentido. Generalmente somos reactivos, hablábamos de esto de la reactividad. ¿Es difícil ser reactivo? Es fácil, suele ser un camino fácil. Ni siquiera requiere de algún tipo de decisión, nada. Venimos ser haciendo reactivo eso. Es automático, no cuesta absolutamente nada. Entonces, lo contrario, ¿puede también ser que sea exactamente igual? No, absolutamente no. Es ser opuesto. Generalmente lo que venimos haciendo, y para que se entienda en términos generales, es que estamos enojados, gritando, reaccionando, comiéndonos el postre, maltratando, lo que sea, porque eso resulta casi espontáneo, natural, sí, como si fuese algo, bueno, sin pensar, decíamos, ¿no? Directamente llevado a cabo automáticamente. Estoy en automático, me tocan la bocina, me peleo, insulto, me gritan, me tocan los botones y voy siendo reactivo. Justamente nos pasa esto, cuando en la fórmula proactiva hablamos de frenar, pensar y actuar, nos damos cuenta que eso que tenemos que frenar ya es difícil. Ya suele ser un trabajo. Solo frenar es difícil. Hacer el stop. Y luego llevar a cabo la acción contraria a la reactividad suele ser todo un trabajo. Igual hay pequeñas herramientas prácticas para irnos acostumbrando a esto, que es empezar por detener los sistemas automáticos. ¿Qué quiero decir con esto? Seguramente no va a traer ningún beneficio inmediato a mi vida si cambio la ruta por la que voy al trabajo todos los días. ¿Pero por qué voy al trabajo todos los días por el mismo camino? ¿Porque es el más corto? ¿Porque esto? ¿Por lo otro? ¿O porque simplemente prefiero funcionar en automático y no estar realmente en control de mi vida? ¿No les pasó alguna vez de subirse al auto con la cabeza pensando en no sé qué cosa y después 20 minutos más tarde bajarte en el lugar a donde ibas y darte cuenta que no prestaste atención en ningún momento en el manejo, sino que fuiste en automático? ¿Sí? Estabas con la cabeza en otro lado. Y quién sabe cuántas oportunidades pasaste por alto, ¿sí? Porque no estabas en ese momento. Porque hacemos mucho en automático. El ejemplo del auto es extraordinario, pero resulta que en realidad también así vivimos constantemente. O sea, es la constancia de terminar un día completo de tu vida dándote cuenta que casi no pensaste en ningún momento todo el proceso de cada hora que estuviste haciendo. Te levantaste, fuiste al baño, desayunaste, comiste, saliste, viajaste al trabajo, hiciste del trabajo las acciones, lo que tenías del día anterior, llevaste a cabo, interactuaste con personas, terminó el día, volviste a tu casa, terminó el día laboral, empezaste a conectar con lo que sucede luego del trabajo, que es la actividad que sea, y allí cuando terminó el día, en conciencia podés empezar a descubrir justamente esto, que tuviste un día en automático, que tenés tu vida en automático. Pero la gente piensa y muchas veces preguntan, pero un momento, durante ese día tomé 1000 decisiones. Yo decidí si a la derecha o a la izquierda. Bueno, seguramente si sos diestro, elegiste hacia la derecha. Si sos zurdo, elegiste hacia la izquierda. Creemos que estamos constantemente tomando decisiones y en realidad estamos operando en un constante sistema reactivo. Terminamos y por eso digo que puede ser de gran beneficio, aunque no se vea el beneficio inmediatamente, el empezar a hacer las cosas de manera distinta. Siempre me levanto de la cama de un lado, bueno, mañana me voy a levantar de un lado diferente
no porque crea que es mejor, no importa, no les estoy diciendo, la Kabbalah dice que levantarse de la cama del lado derecho o del lado izquierdo es mejor. No, nada que ver. La Kabbalah dice que dejar de levantarse todos los días reactivamente solo porque sonó el despertador es mejor, ¿sí? No hay un mejor camino para ir al trabajo, pero ir todos los días por el mismo camino en automático y muchas veces haber transitado, me pasa a mí, me pasó los otros días de descubrir un localcito de especies a 1,5 cuadras de mi casa, y he pasado muchas veces, ¿sí? De hecho está en la calle que conecta mi casa y esta radio, entonces casi todos los días cuando vuelvo a mi casa después del programa de radio paso por ahí, y recién esta semana lo vi. ¿Por qué? Porque muchas veces uno va caminando con la cabeza en otro lado, ¿sí? No está en el lugar, en el momento, no está presente. Y empezar a hacer estos ejercicios nos van a ayudar a acostumbrarnos a buscar lo automático, que generalmente es reactivo. Terminamos el bloque anterior diciendo, si no estás seguro, porque al principio no es fácil que cuando detengo mi reactividad, inmediatamente pueda escuchar la voz de la luz, porque en realidad tengo muchas ganas de gritar y tengo muchas ganas de reaccionar y tengo muchas ganas de hacer eso que normalmente hago. Con lo cual puedo llegar a escuchar algo tenue, ¿sí? Que me dice, no hagas esto, haz lo otro. ¿Cuál es la prueba? ¿Cómo sé que lo que la luz quiere que haga es X acción que es distinta a la que mi sistema reactivo quiere que haga? ¿Sí? Porque mucha gente te empieza a decir, detuve el sistema, detuve mi reactividad, pero esta vez la luz me dijo, no, tenés razón, gritale, ¿sí? Lo puse en su lugar, sí. Era lo que correspondía, imagínate. Y la pregunta es, ¿lo que te dijo esa voz que crees que es la luz, que hagas, era fácil de hacer? Si era fácil, seguramente era el oponente, ¿sí? Porque tenemos que entender el propósito que tiene este oponente. Hay una historia en el Zohar, que es una de las principales fuentes del conocimiento de la Kabbalah. Cuenta la historia de un rey que tiene un hijo y le enseña todos los quehaceres de la corona y le muestra cada rincón de su reino y cómo se es un rey benevolente y cómo cuáles son las restricciones que una persona que tiene ese lugar de liderazgo tiene que ser capaz de hacer para tener control de sí mismo. Y entre muchas cosas le enseña a que tiene que vivir una vida ordenada sexualmente, ¿sí? El rey le enseña, según cuenta el Zohar, le dice un rey, por más que tenga a su disposición todas las mujeres del reino, tiene que concentrar su energía en reinar y no en el libertinaje del poder que le da ser rey. El hijo cumple 18 años y el rey decide que es tiempo de que salga solo al reinado a conocer los distintos lugares del territorio del cual son rey y príncipe. Inmediatamente después de que el príncipe sale solo en su caballo con provisiones y demás para empezar un viaje de un año, digamos, para conocer todos los rincones del reinado, el rey manda a un mensajero y contrata en cada una de las ciudades a donde va a ir su hijo a la prostituta más bella que hay en ese lugar para tratar de seducirlo y disuadirlo del plan o del trabajo que habían pactado que él iba a hacer en ese año. O sea, lo quiere tentar. Lo quiere tentar. Ahora, uno puede decir que este es un padre malo de alguna forma, ¿sí? Y también puede decir que esta persona, esta prostituta que fue contratada para hacer esto, está siendo un vehículo o un mensajero del mal. Sin embargo,
nadie puede acercar más al príncipe a su padre en cuanto a crear un lazo entre ellos de respeto y de conocimiento mutuo como estas prostitutas que el rey contrata. Porque ante un verdadero desafío, ¿sí?, es donde realmente se ve si la persona tiene deseo de simplemente satisfacer las necesidades de su cuerpo, los requerimientos del cuerpo, o si está enfocado en su misión, ¿sí? Va a ser rey de ese país. Un año de tener que vivir una cierta vida que pactó con su padre para ir y conocer a los lugares y demás, y no involucrarse con, en este caso, mujeres o deseos mundanos. Con la tentación. Con la tentación, cual fuera esa tentación, para algunos es la prostituta literalmente, para otros es el pastel de chocolate, para otros es la adrenalina de gritar y pelear y lo que sea. Dinero, robar, Sí. poder. Poder por sobre todo. Ese oponente en el que se convierte, cuenta la historia, esta prostituta, es el único que puede acercar verdaderamente al príncipe a su padre. Y de alguna forma este trabajo que nosotros vinimos a hacer a este mundo, que es el lograr similitud de forma con el Creador, con la luz, aprender a ser como la luz y no esta esencia carente de la vasija, requiere del oponente. Ese oponente que en Kabbalah se conoce con el código, con el nombre Satán, ¿sí? Satán no es el diablo, no es un personaje místico, es una energía que todos nosotros conocemos, es esa voz en mi mente que me dice: comete una porción más de torta, Seguí durmiendo, engañá a tu esposa, mentir, no se va a enterar, mentí, dormí, ¿sí? Si bien es tremendo el trabajo que hace en contra nuestro, nosotros necesitamos de un digno oponente para crecer espiritualmente y acercarnos en similitud de forma a la luz. Si no tuviese esa magnitud el oponente, no sería tal desafío, sería lo que hablamos antes, algo fácil. Y cuando está siendo fácil, no estás siendo... No estás creciendo. ¿Sí? No estás realmente en el desafío espiritual. Toda persona que practica algún deporte sabe que la única forma de crecer en un deporte es teniendo enfrente un contrario digno, ¿sí? Un desafiante digno, con lo cual este oponente, ¿sí?, que como código nosotros llamamos Satán, este oponente que tenemos nosotros, cada uno de nosotros, primero que nada tiene miles de años de entrenamiento. Y su trabajo pasa por la sutileza, o por lo menos en el proceso del camino espiritual hay tres grandes herramientas que tiene. Número uno, haber creado esta idea de que ese código, esa palabra Satán, significa un tipo rojo con cuernos, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? La principal herramienta que tiene el Satán para luchar en contra nuestro, que en realidad a la larga es a nuestro favor, pero para oponer resistencia a nuestro crecimiento, es hacernos creer que no existe, ¿sí? Es toda esta fábula de las religiones del diablo con el ¿cómo se dice? El tree fork. Sí, con el tridente. Tridente. La segunda gran herramienta que tiene es la sutileza. ¿Qué quiero decir con esto? Mientras un ser humano está vivo, siempre hay un aspecto del oponente que tiene, del oponente en su mente, de la inclinación a los deseos del cuerpo y a satisfacer las cosas a través de lo fácil, a no ganarse la luz que tiene. Y ese oponente dura toda la vida. Y cuanto más crece espiritualmente la persona, más sutil y por ende más difícil es el desafío. Porque es fácil no robar, ¿sí? Pero sí. Es importante, Javier, para desmistificar estos aspectos
tal vez religiosos, o todo lo que la gente imagina del Satán, del diablo, etcétera, es tal vez decir dónde es que está el oponente. El oponente opera en un solo lugar, nuestra mente, ¿sí? No hay un infierno en donde está. El verdadero campo de batalla es nuestra mente. Y en el tercer bloque vamos a hablar en más detalle de este tema, pero todos hemos escuchado en algún momento acerca de la famosa guerra de Armagedón. ¿Sí? Hoy en día se habla de este día 21 de diciembre del 2012, el fin del mundo como lo conocemos, por el calendario maya, por distintas profecías. Espero que sea cierto, que el mundo como lo conocemos se termine y realmente empecemos a vivir en un mundo mucho más espiritual y más conectado a la luz y no a los deseos de la vasija y del cuerpo. Pero en todo este tema de las profecías, ¿sí? Sobre todo aquellos que han leído alguna vez las profecías de Ezequiel, y casualmente estamos ahora en una etapa en el año donde el libro que corresponde a esta etapa del año de los 5 libros de Moisés es el libro del Éxodo, y en las secciones del Éxodo es donde el Zohar, el principal libro de la Kabbalah, explica sobre el fin de los tiempos como lo conocemos hoy, ¿sí? Acordémonos que de alguna forma nosotros estamos todavía en el 6º día de la creación. Todavía no se terminó de crear este mundo y eventualmente se va a crear muy pronto. Esa idea de la guerra de Armagedón proviene de una historia bíblica que cuenta sobre el fin de los tiempos y dice que va a haber una guerra contra una nación o un grupo de gente, y esa guerra se llama la guerra de Gog y Magog, ¿sí? Que en arameo quiere decir la guerra del pensar contra el pensar, de los pensamientos y las ideas. La guerra final, la batalla final, esa gran guerra que muchos hablan de una tercera guerra mundial y demás, esa gran guerra final ya está ocurriendo. Es la guerra que ocurre en nuestras mentes. Es la guerra de Gog y Magog, del pensamiento. Y el campo de batalla somos nosotros. Es esa constante pelea entre lo proactivo y lo reactivo, entre la luz y la oscuridad, y nuestra elección de conciencia en nuestra mente. El campo de batalla es la mente humana. Vamos a ir a un nuevo corte breve. Les agradecemos a todos los oyentes seguirnos aquí en Radio Dakota FM 104.7, y en el próximo bloque estaremos conversando nuevamente del oponente, si lo necesitamos, no lo necesitamos, de este aspecto de que hablamos también de la competencia. No se muevan de allí, ya volvemos en unos minutos. Estás en Dakota FM 104. Y nuevamente aquí en nuestro tercer bloque, ya en unos minutos estaremos terminando, pero todavía nos quedan unos minutos para seguir desarrollando y terminar este 7º curso de los secretos de la Kabbalah, para contarles algunas cosas. Javier, estábamos hablando del oponente, si lo necesitamos o no. 3 grandes herramientas que tiene. A ver. ¿Sí? Hacernos creer que no existe. No, ¿qué te están diciendo estos tipos de la radio, de Kabbalah? Vos seguís, si te gritan, defendete, si no, esto es una selva, ¿sí? La reactividad paga, y es cierto, la reactividad paga inmediatamente, ¿sí? Después te lo cobra con creces. ¿Cómo te sentís después de haber discutido, peleado y gritado, sí, o ni hablar si te fuiste a las manos con alguien? En el cada momento, vez es peor, cada vez es más difícil. Tal vez sentís que pusiste respeto, que lograste, no, lo que pasa es que yo tenía que ponerlo en su lugar, este hombre, y después sentís el bajón, un fuerte apagón en tu vida, absolutamente, lo dijiste antes, temblando, sin controlarte, estás absolutamente apagado. Y siguiendo reviviendo esa imagen en la mente, peleando, ¿sí? Bueno, la primera gran herramienta es esa, ¿no? ¿De qué te están hablando vos? Tenés que subsistir acá, el que no llora no mama, ¿no?
Esa es una. Número 2, hablamos de la sutileza que tiene. Tenemos que saber que a medida que crecemos espiritualmente se va a ir haciendo más difícil, ¿sí? Es más fácil reconocer tu reactividad en las cosas gruesas, pero a medida que pasa el tiempo, lo que antes era obvio, o sea, lo que antes era difícil de reconocer se va a convertir en obvio. Va a decir, esto es simplemente el oponente, salí de acá, va a ser fácil echarlo de tu mente, ¿sí? Y no dejarlo que intoxique tu mente con pensamientos reactivos. Pero después están las pequeñas cosas, ¿sí? Los pequeños detalles, y es parte del crecimiento, ¿sí? Porque siempre tiene que haber un desafío. Si el desafío no es a través del crecimiento, el desafío es el mismo evento una y otra y otra y otra vez, ¿sí? Todas aquellas cosas reactivas, todo aquello que manejamos en forma reactiva, hasta que llega el punto en que decimos, yo ya no puedo más trabajar en este lugar porque acá todos son malas personas, ¿sí? Con todos me peleo, y te vas a otro lugar y la primera semana está todo bien, sos el nuevo del lugar y está, ¿sí? Pasa una semana y 2 semanas y un mes más tarde otra vez aparecen esos mismos personajes con otra cara, ¿sí? Aparece otro esposo golpeador, otra esposa histérica, otro jefe abusador. Aparece constantemente porque esas personas son simplemente mensajeros. Lo que vos tenés que hacer es superar esa reacción, y mientras no lo hagas, el partido va a ser cada vez más difícil, ¿sí? Y esto que dijiste de que es sutil, en este ejemplo que poníamos antes de la persona en el desafío de ir a su clase de yoga a la mañana, una vez que esa parte la superó y la conquistó, ahora tiene el desafío más sutil de esa persona que está sentada al lado, que le hace también ser reactivo, le molesta. Entonces se observa que conquistó el gran desafío de levantarse tan temprano y ya ahora va, no le cuesta acceder. Y ahora tiene una persona que cada tanto le toca un botón y esa sutileza en realidad nos afina, nos pule, sí, en esos aspectos que en definitiva nos está elevando cada vez más. Ser espiritual, decíamos, no es fácil, pero eso sí paga. Sí, y una de las cosas que hay que entender que es realmente alucinante. Nosotros en la vida, por sobre todo, buscamos felicidad. Queremos dinero, queremos esto, pareja, un montón de cosas. Pero en realidad lo que más queremos, si somos sinceros, es ser felices, ¿sí? La felicidad es algo que no lo puedo conseguir de otra persona. No es esta nueva novia, esta nueva esposa, este nuevo trabajo lo que me va a dar felicidad. La felicidad es un paquete de energía que existe y es parte del 99%. ¿Cómo se accede a ese paquete de energía? A través de la proactividad. ¿Por qué? Porque la felicidad es la forma que tiene el universo para mostrarme que le gusta mi trabajo espiritual, ¿sí? Cuando estoy feliz por ninguna razón, ¿sí? No hay algún acontecimiento, no me gané la lotería, no me dieron el aumento, no conocí a nadie nuevo, sigo solo, soltero y esperando a alguien, pero de golpe estoy contento, no sé por qué. Esa felicidad es la forma que tiene el universo de decirme, estás en el camino correcto, ¿sí? Si estoy en un nivel de baja vibración, de angustia, de algo estoy haciendo mal, ¿sí? Nos pasa a veces que de golpe, de la nada, estás angustiado, estás conectando con un paquete de energía que te lleva a la angustia, a la depresión. Es otra vez el universo diciéndote, Damián, no es por ahí, ese no es el camino, la estás pifiando. Ahora, si la batalla ocurre en nuestra mente, y nosotros sabemos que están constantemente los pensamientos reactivos, si yo no fuera nunca a pelear contra esos pensamientos reactivos y viviera mi vida como vive la mayoría de la gente, reacción tras reacción, reaccionan, les da energía momentánea
mucha más energía que ser proactivos, se les acaba en un segundo y como sienten la carencia salen a buscar otra reacción, salen a buscar otra persona con quien pelear, otra cosa que comprar, algo más que comer, ¿sí? Lo que sea que es el siguiente cortocircuito que me va a dar una recarga de energía, aunque me dure 5 minutos. Y la gente vive esa vida. Evidentemente, en ese estado de ser, el oponente tiene control absoluto de la persona. Porque tenemos que entender por qué hay un bajón después del cortocircuito. ¿Por qué comer la torta se siente tan bien y después me da culpa y siento el bajón? Porque esa luz no la retengo, esa luz se la entrego al sistema reactivo, a una gran batería que hay en el mundo, una gran reserva de energía reactiva que se alimenta de luz. Acordémonos que en este mundo la única energía que existe es la luz. Yo decido si la sostengo a través de mi conciencia proactiva o si se la doy al oponente, al Satán. ¿Por qué la necesita el oponente? Porque para tentar a la próxima persona, ¿sí? El oponente funciona como una especie de sistema de pirámide. ¿Sí? ¿Vieron esas pirámides, esos fraudes que se hacen con una pirámide? Todos ponen un poquito de plata y el que está más arriba de la pirámide se lleva más plata y todos piensan que mientras más gente ponga arriba, mejor me va a ir. Y un día se cae la pirámide, ¿sí? Un día, después de 50 años, bancarrota, divorcio, lo que sea. Todo venía tan bien y de repente, ¿sí? Lo que pasó es que se cayó el esquema de la pirámide. El Satán presta luz mucho más fuerte, inmediata, y te la saca inmediatamente después, pero te dice, no te preocupes, si vas y haces otro cortocircuito, si sos reactivo otra vez, te doy más, y te la doy en el acto, ¿sí? Solo tenés que reaccionar. Eventualmente llega la hora de pagar, y generalmente para la mayoría de las personas lamentablemente ocurre cuando ya están desganados, sin fuerza y sin poder luchar contra eso. Pero si una persona está siendo, digamos que dominada constantemente por el oponente, evidentemente el oponente no tiene batalla. Ser reactivo no es un arma del oponente. Ser reactivo es una conciencia que el oponente instala en el cerebro de la persona en el momento que nace, y si la persona no lo combate, es automático, ¿sí? No requiere de una inyección de energía en cuanto al pensamiento constante, no requiere de un arma de lucha. Ahora, en el momento que yo digo con mi arma, que es alto, paro el sistema reactivo, el Satán dice, un momentito, hace 50 años, 40 años, 30 años que te tengo funcionando en automático reactivamente, y ahora querés luchar contra mí, voy a tener que sacar mis armas. El oponente tiene un gran arma y va a ser el tema de la semana que viene. Hablamos de 3 herramientas del oponente: creer que no existe, sutileza y aquí viene la tercera. ¿No? Y esta tercer arma que tiene, vamos a tener todo el programa de la semana que viene acerca de esto. Cuando nosotros le oponemos resistencia a ese control que lleva el oponente y lo ponemos en jaque, ahí revela por primera vez su arma más poderosa, la duda, ¿sí? La incertidumbre, la duda. Y vamos a hablar la semana que viene de dónde proviene que hay tanta gente en el mundo en este momento que tiene ataques de pánico, constante ansiedad, incertidumbre, ¿sí? Es algo como un fenómeno creciente y contagioso. ¿De dónde viene? Es el oponente luchando la última batalla. La última batalla es la batalla de la certeza en la luz contra la incertidumbre que produce el oponente, contra la incertidumbre en que ser espiritual no paga. Y ese va a ser el tema de la próxima clase. Ahora sí, estamos terminando nuestro 7º curso de los secretos de la Kabbalah, desde aquí, desde Radio Dakota 104.7. Un placer seguir compartiendo con ustedes. Gracias a todos los oyentes que nos escriben, nos siguen mandando. ¿A dónde nos escriben? Nos escriben a info@kaplicada.com y continúen bajando nuestro programa desde www.kabbalahaplicada.com. Los esperamos la semana que viene para seguir disfrutando de nuestro programa. A ser proactivo, gente. Hasta luego. Dakota
la primera y única radio dedicada íntegramente a las terapias alternativas y holísticas.